Dios bendiga a todos ustedes, paz del Señor. Seguimos con nuestra clase de evangelismo. Estamos tomando el manual de entrenamiento de discípulos. Y acá terminamos. Son 16 lecciones y vamos ya hoy en la 14. Después vamos invitar otros maestros, tener más maestros también para estar dando la clase. Y el objetivo también es formar un grupo de ancianos, de personas más maduras que puedan tomar este curso completo e ir a las iglesias enseñando en las iglesias. Aparte que los pastores también enseñan cada día respecto del aposento alto, que formemos el aposento alto con la escuela de evangelismo, los pequeños grupos o casa de misiones también, que se llama, y que esta enseñanza esté grabada, enraizada y naturalizada en nuestro corazón. Podamos aprender más de Cristo, aprender más de su palabra, aprender más de lo que el Evangelio de solo Cristo nos enseña. Isso tem que ser um pacto em nosso coração. Solo Cristo significa que solamente Ele salva, Ele é o único que nos pode dar salvação, dar-nos vida eterna. Solo Cristo significa que solamente em Cristo há salvação. Pastor, isso não é lógico. Quem conhece a Bíblia, sim. Pero durante os anos, a igreja que foi perdendo isto, se foi perdendo também e foi entrando em desgraça. Então, todos aqueles que perderam o pacto de solo Cristo foram entrando em desgraça, países completos, famílias, porque há muitas pessoas que, apesar de estar em la igreja, não conhecem o Evangelho, vivem de maneira religiosa, hasta creem que solamente Cristo salva, pero não têm um pacto em ele. Buscam outras coisas, não se aplicam a conhecer solamente de Cristo Jesus. Está sempre é Jesus e algo mais. Esse é nosso problema. Quando queremos Jesus e algo mais. Em geral, quando a igreja começa a ensinar a Jesus e algo mais, a gente vai querer algo mais. E não a Jesus. Então, nós temos que aferrar-nos en este pacto de solamente Cristo, predicar solo Cristo. Ele é suficiente para todo. Cristo é a resposta, a solução a todos os problemas. Não há nada que você não predique, não predicando a Cristo, não se resuelva. Então, queremos sempre uma resposta para isso, para aquele, para o outro, e pensamos que é algo novo. Cristo é a novidade de vida, todos os dias. E esta novidade é por la llenura del Espíritu Santo. Somos renovados por la llenura del Espíritu Santo. Pablo dijo, yo me propuse predicar a ustedes solamente a Cristo y este crucificado. Toda la predicación de Jesús, o de Pablo, perdón, estuvo centrada solamente en Cristo Jesús. Pablo pudo ver en todo el Antiguo Testamento Cristo. E por ver a Cristo em todo o Antigo Testamento, seu ministério foi tão exitoso. O verdadeiro êxito está em Cristo Jesus. Vamos orar para começar nossa classe. Amém. Oremos juntos. Padre, em nome de Cristo Jesus, eu bendigo, Senhor eterno, a tus hijos que estão aqui nesta classe el dia de hoje. Que tu graça, Senhor, derramada sobre nós outros, pueda ser confirmada. Em nome de Cristo Jesus, queremos desfrutar do pacto de solo Cristo, queremos desfrutar, Senhor eterno, do pacto, Senhor, de la evangelização mundial, queremos desfrutar em Ti. Te pedimos, Espírito Santo, que seja Tu guiança, Senhor, guia-nos, em nome de Cristo Jesus, para que Tu nome seja exaltado, para que Tu sejas adorado, e que Te prestemos culto
completo, total e verdadeiro, em espírito e verdade. Em nome de Cristo Jesus, eu oro. Amém. Então, hoje vamos seguir vendo sobre a oração. Esta oração a oração del pacto para desfrutar del evangelho. Que nós podamos desfrutar desta oração. Mateus 6:33, mas buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas os serão añadidas. Busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todo lo demás nos será añadido. Este pacto em Cristo, que nós temos que ter também o pacto de solo evangelização, o pacto de evangelização mundial, que solamente tengamos em nosso coração a evangelização do mundo, que podamos saber que através da evangelização mundial nós estamos levando o reino de Deus. Então, há que aferrar-nos em solamente a evangelização mundial para que o reino de Deus seja disfrutado. Cristo mesmo dijo, o reino de Deus, allá em Lucas, o reino de Deus está em vosotros. O reino de Deus já tem que ser disfrutado el dia de hoje. No mesmo Evangelho de Mateus, versículos anteriores, quando nós oramos a oração modelo, a oração diz: venga tu reino, aqui na terra, como no céu. Então, estas coisas têm que acontecer nesse momento, é hoje. O reino de Deus tem que ser desfrutado hoje. O reino de Deus tem que ser expandido. A Bíblia diz, já em Hebreus 11, que por la fé conquistaram reinos. Isto concorda já com Mateus 16, 18, quando a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão. Quando Jesus falou, ele estava já em Cesareia de Filipo. Cesareia de Filipo era um lugar de muitíssima idolatria pagana. Se você quisera, naquele entonces, conhecer o que era o paganismo, era ir a Cesareia de Filipo. Havia umas rocas enormes, um templo para o Deus Pan, era metade cabrito, metade humano, esse Deus. E eles adoravam, e era um paganismo tremendo. Desde os cananeus, aquele lugar era lugar de se entregar adoração a los ídolos, na idolatria do coração humano. E Jesus, allá em Cesareia de Filipo, em um lugar estrangeiro, de las poucas vezes que Jesus saiu da Judéia, de sua região, para ir em um lugar de gentiles ou paganos, em seu ministério, ele estuvo aí quando a confissão foi hecha. Mateus 16, 16. E no versículo 18 ele vai dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O reino de Deus avança. E é verdade. Quando ele predicou isso, ele disse, e é interessante que ele disse isso, em lugar de maior paganismo. Então, você imagina chegar em um lugar de muito paganismo, onde o evangelho é não solamente difícil de predicar, como é proibido. Um lugar hoje é Índia, 330 milhões de deuses que há em Índia. Vocês chegaram naquele lugar, os cristianos são perseguidos agora, há meses atrás, morreram muitos cristianos, igrejas foram queimadas por uma guerra étnica já, pero os cristianos estavam em meio de todo esto, igrejas incendiadas, lugares muito difíceis de dizer assim, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, ou seja, a igreja irá prosperar neste lugar,
A igreja irá crescer neste lugar, a igreja, o evangelho será eficaz nesse lugar e pessoas se vão a convertir. O evangelho irá avançar ao ponto do paganismo ser apagado. E assim foi em Cesareia de Filipo, talvez o lugar mais idólatra. E isso passou. A conversão foi tão forte, a gente começou a convertir-se que aquele lugar se esvaziou, se quedou sem nada. A adoração pagana allá acabou. Se vamos allá hoje, há os rasgos da história, mas já não há mais adoração pagana naquele lugar. E que era hecho desde os tempos de los cananitas. E Jesus, há pouco mais de 2000 anos atrás, ele disse: e as puertas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O reino de Deus avança e o reino de Deus tem que avançar. Então, eu tenho que aferrar-me ao pacto de solo Cristo, da evangelização mundial, do reino de Deus. Então, estas coisas têm que ser todo nosso ministério. Não necessitamos outras coisas. Não é Jesus e algo mais. Como eu digo, se nós empezamos a querer Jesus e algo mais, a gente só vai querer algo mais. Nós temos que predicar solamente Cristo. Ovejas necessitam comida de oveja. Sabe o que passa muitas vezes? Pastores hoje que alimentam cabritos, porque dizem: eu só tenho cabrito, eu tenho que fazer algo. Então, vamos querer igreja solo de cabritos? Não, necessitamos dar alimento de ovejas. E que vai passar? As ovejas vendrão. O próprio Jesus disse: mis ovejas ouvem minha voz, elas me conhecem e elas me seguem. Então, cada um de nós temos que aferrar-nos a este evangelho. Por quê? Por causa dos resultados. O resultado de quando eu estou aferrado a isso não é, não é por minha popularidade, não são meus planos personais, não são meus desejos, o projeto de vida que eu hice. Eu tenho que renunciar tudo isso por el evangelho, porque o evangelho me vai levar ao melhor projeto. Pablo dijo: há muitas pessoas que predicam, uns por envidia, por vários motivos, estão predicando. Mientras se predica, pessoas serão salvas, mas o objetivo dessa pessoa não é correto. Então, qual tem que ser nosso objetivo? Predicar o reino de Deus. Há que haver ambição nisto? Sim. De que o reino de Deus cresça, que as portas do inferno não prevaleçam, que as portas sejam derribadas, que a adoração pagana, a adoração e a idolatria sejam quitadas. Nós temos que fazer todo o esforço para que a idolatria se acabe. A idolatria a Guadalupe, a la muerte, a santeria. Temos que levantarmos firmemente contra isso. Como? Predicando o evangelho, aferrado solamente em Cristo Jesus. Essa é a maneira em que as portas do inferno não prevalecem, nós avançamos. Temos que ser muito inteligentes, usar as estratégias bélicas que Deus nos dá para vencer e avançar no evangelho. Então, qual é a oração de desfrutar do evangelho? Então, esse aqui é um modelo de oração que nós podemos ter, disfrutando tudo o que hemos aprendido no caminho de salvação. Então, vamos orar juntos e seguir passo a passo. Então, aí, vou pedindo para que alguns abram aí e nos ajudem na leitura. Alguém já deixa aberto em Mateus 16:16, 1 de Juan 3:8, Romanos 8:2, Juan 14:6. Esses versículos. Mateus 16:16, 1 de Juan 3:8, Romanos 8:2, Juan 14:6. Então, a oração para disfrutar. Deus, te damos adoração e glória. Te agradeço por permitir-me aferrar-me ao pacto de Cristo e orar. Creio que Jesus é o Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Vamos a leer Mateo 16, 16. Por favor, quien encuentre. Mateo 16, 16. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amém. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la confesión que debe de ser hecha todos los días. Todos los días tenemos que confesar, declarar y confesar, hacer esta confesión. Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya sabemos que significa ahí que los oficios del Cristo. Verdadeiro rei, verdadeiro sacerdote e verdadeiro profeta. E eu tenho que desfrutar de Cristo que ha vencido a Satanás, perdonado os pecados e aberto o caminho hacia Deus. Esta confissão é muito importante. Cada vez que nós abrimos um serviço, um culto, seja qual seja, que empecemos com isto. Tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La iglesia tiene que vivir y disfrutar de eso. Entonces, nuestra oración es que Jesús, disfrutar de Mateo 16, 16, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para que toda esta bendición de Dios sea disfrutada. Isso tem que estar gravado. Nosotros, a veces não temos aquela costumbre de repetir, estar disciplinados allá em repetir e gravar. Pero passamos toda a vida gravando algo, coisas que foram repetidas em nossas vidas. Por isso, temos que ter muito cuidado em morir para o mundo e viver para Deus. Porque o mundo foi gravado no coração por muito tempo. Então, não se apressure. Aí um predicador, não me vou acordar quem dijo essa frase, mas ele dizia que um predicador leva algumas horas para ser um sermão e Deus leva alguns anos ou toda a vida para ser um predicador. Então, o evangelho está sendo gravado, não temos que ter prisa. Prisa de quê? De viver. Pero não prisa de que nossos projetos personais sejam hechos. Tenho que morir para que Cristo viva. Então, creio que Cristo morreu na cruz, ressuscitou e resolveu por completo o problema fundamental de minha vida, que foi capturado por Satanás e que foi capturado por Satanás e que estava separado de ti. Então, o que Satanás hizo foi enganar, o que fui enganado por Satanás e que estava separado de ti. Então, essa é a oração para disfrutar do pacto. Senhor, tu eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tu has muerto na cruz, ressuscitou. Has resuelto todo o problema que um dia Satanás trajo através de seu engano. Creio que o Cristo é o Senhor de minha vida e a resposta a todos os problemas da vida. Mientras oro neste momento, que obre em mim para que pueda ser lleno por el Espírito Santo. La llenura del Espírito Santo. Tens que pedir, como eu posso ser lleno del Espírito Santo? A mim me gusta a história de los jóvenes que pediram a su maestro e perguntaram como eu posso ser lleno del Espírito Santo. Ele les deu um colador e les mandou ir ao rio com uma cubeta e que tomaram este colador e llenaram a cubeta. O colador lleno de hoyitos e eles foram e tentaram, eram 3. Ele disse, eu vou e regresso na tarde. Quando eu regresse, a cubeta esteja llena, eu vou ensinar-lhes.
como es tener una vida llena del Espíritu Santo. Y ellos intentaron, 2 de ellos ya por la tarde ya estaban cansados y dijeron, desistimos, y se fueron. Y el único que se quedó intentando con mucho esfuerzo. Entonces el maestro llegó y él dijo, es imposible, el muchacho dijo, es imposible que yo llene esta cubeta con este colador, es lleno de hoyos. No es posible, exactamente, no es posible que yo sea lleno del Espíritu Santo si no estoy sumergido en estas aguas del Espíritu Santo. ¿Cómo yo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Estando en Cristo las 24 horas. Yo no puedo salir de Cristo. Y esta llenura del Espíritu Santo es todo el tiempo, todo el momento. Una comunión que no se rompe. Como religiosos, nosotros marcábamos un momento para ser llenos del Espíritu. Tenemos que vivir llenos del Espíritu y disfrutar. Antes pensábamos que yo soy vacío y después lleno. Yo soy lleno y disfruto y busco esta llenura todo el tiempo. No puedo salir. Por esto, Cristo mismo va a decir, aquellos que adoran, adoran en espíritu y en verdad. Aquel pensamiento que solamente en el templo se adora. Y es necesario restaurar el movimiento del templo, la adoración dentro del templo. Pero no es solamente dentro del templo, es todo lugar, todo el momento lleno del Espíritu Santo, para que yo vea, encuentre esas respuestas, para que yo tenga paz para la evangelización mundial, para que yo entienda que Cristo está conmigo, independiente de lo que yo piense, sienta o de lo que yo vea. Creo que Jesús es el verdadero rey que rompió la autoridad de Satanás. Vamos ver primero de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces la Biblia dice que Jesús, él deshizo las obras del diablo. Nosotros tenemos una verdad aquí, que es la verdad que aquellos que no son de Cristo son del diablo, hijos del diablo. Pero el que practica, quien vive una práctica, él está muerto en sus delitos y pecados, como Efesios 2:1 va a decir. ¿Y quién generó esta muerte? El mismo diablo. Juan 8:44 va a decir que Satanás, él es homicida, él llevó a los hombres a la muerte. ¿Por qué los hombres están muertos? Porque fueron separados de Dios. Pero Jesús vino, él apareció, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces yo tengo que disfrutar, él ya solucionó todo en la cruz. Cristo ya lo hizo de una vez por todas. Toda obra del diablo foi rota a través de Cristo en la cruz. Creo que Jesús es el Cristo, el verdadero sacerdote, que rompió la ley del pecado y las maldiciones. Entonces, yo ya no tengo más el poder del diablo sobre mi vida. La autoridad del diablo fue rota. Yo no necesito más vivir una vida de miseria, porque Cristo ya hizo allá en la cruz. Él ya lo solucionó. Entonces, si antes Satanás podía estar apuntando y diciendo, ¿cuántas personas no evangelizan? Porque, yo soy un pecador, ¿cómo yo voy a hablar? A veces yo veo, alguien va a salir a la calle a predicar y acaba siendo evangelizado. ¿Por qué? Porque no tiene firmeza del mensaje. Es verdad, somos todos pecadores. Não sei se vocês veem, às vezes, vídeos que aparecem, a sabedoria del mendigo. Aí el mendigo falando umas palavras que parecem ser sábias, e a gente dizendo, mira a sabedoria deste mendigo. Isso é mentira. Mentira de Satanás. Os hijos de Deus são diferentes do hijo del diabo. O próprio Davi dijo, se você nunca viu, eu também nunca vi. He sido jovem, agora sou um homem.
Un niño ahora sobre un hombre. Y nunca he visto el justo necesitado, ni su descendencia mendigar el pan. Entonces, la Biblia es clara, hay una diferencia. Satanás ya no tiene autoridad y no tiene que tener autoridad. Satanás no tiene que estar en mi casa, Satanás no tiene que estar en el templo, Satanás no tiene que estar en mi vida. Y aunque ele aparezca ahí, yo no tengo que escuchar. Ustedes van a ver la vida de Job. Job sufrió las consecuencias de que Satanás hubiera tocado su vida. Él perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió todo de su salud, pero você não vai ver Satanás platicando com Job, platicando com Satanás. Ele vai falar diretamente com Deus. Un hijo de Dios tiene relación con su Padre. Señor, todo lo que está pasando, papá, todo lo que está pasando, yo se lo entrego. E eu sei que todo obra para a vida aqueles que amam a Deus. Satanás já não tem poder. Cristo vindo para romper todo o poder. Tem poder sobre a vida de quem? De seus filhos. Um papá tem poder sobre a vida de seus filhos. Então, ore, disfrutando. Senhor, tu eres o verdadeiro rei. Has roto as obras de Satanás. E é contigo que eu vou, porque minha vida pertence a ti. Vá com quem tem autoridade sobre tu vida. E a autoridade de Cristo foi restaurada a través de su muerte y resurrección. Romanos 8:2. ¿Quién lee? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, creo que Jesús es el Cristo, el verdadero sacerdote. Él rompió la ley del pecado y las maldiciones. Toda maldición que había sobre mi vida fue rota ya. No necesito más vivir bajo la ley. La ley, ella tiene una consecuencia. Entonces, todos nosotros estamos bajo la ley. Pero ¿cuál es la ley que nosotros estamos bajo ella? Hay las leyes cívicas o civiles, las leyes naturales, la ley de la ley que fue entregada por Dios allá, la ley de Cristo. Estamos viviendo bajo ¿cuál ley? La ley de la muerte y del pecado, la ley del Espíritu en Cristo. Si vivimos bajo esta ley, es una vida sin maldición. Somos ciudadanos del cielo. ¿Qué es lo que nos gobierna? ¿Qué es lo que nos dirige? ¿La ley de Dios? ¿La ley de Cristo? ¿O la ley del pecado, de la muerte? La ley de Cristo. Esa es la ley. Y tenemos que disfrutar como ciudadanos del cielo. Vamos llegar allá más sobre la ciudadanía, pero vivamos sobre la ley de la vida, la ley de Cristo. Creo que Jesús es el Cristo, el verdadero sacerdote. Ele não solamente llevou um sacrifício de sangre, e temos que disfrutar em nossa adoração do sacrifício de sangre. Sem sangre não há remissão de pecados. Sem esse sacrifício de sangre, nada vai haver. Por isso temos que cultuar entregando a Deus, bajo cultuar, restaurar o culto em Cristo Jesus, que é um culto de sacrifício, um culto de la sangre derramada em la cruz. Então, ele é o verdadeiro sacerdote que rompeu a lei do pecado e das maldições. Juan 14:6. Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre senão por mim. Então, Jesus, ele é o verdadeiro profeta. O profeta abriu o caminho para que a gente chegara. Creio que Jesus é o Cristo, o verdadeiro profeta, que hizo. Um segundo aqui.
Gracias. Entonces, Él es el verdadero profeta, que hizo el camino y es el camino. Él dijo, yo soy el camino. Él no apuntó el camino lejos, en otra parte, no apuntó a otro. Él dijo, yo soy. Si ustedes quieren llegar al Padre, es por mí. Entonces, es creer en Él. Creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él ha vencido Satanás en todas las áreas. Él ha vencido el pecado, nos perdonó y esta separación ya no existe más. Entonces tenemos esta seguridad en Cristo Jesús y disfrutemos entonces de la bendición del Cristo en nuestra oración. Te agradezco por abrirme el camino para encontrarme con Dios. Para mí que estaba perdido por haber dejado a Dios, deambulaba por haber dejado a Dios. Te agradezco por darme libertad de los pecados y las maldiciones y liberarme de ser un esclavo de Satanás y el destino que yo tenía. Te agradezco por permitirme disfrutar el estatus y la autoridad como hijo de Dios. Eso tiene que estar grabado en nuestro corazón. Nuestra oración tiene que ser natural. Gracias, Señor. Yo estaba perdido y fui encontrado, porque Satanás me había engañado. Pero ahora tú eres el camino y ahora yo ando en el camino que has abierto. Me dice libertad de mis pecados, las maldiciones, ya fui liberado, ya no soy un esclavo de Satanás, yo soy libre y no tengo más un destino más. Mi destino no es el infierno. Te agradezco por permitirme disfrutar el estatus y la autoridad como hijos de Dios. Un príncipe tiene autoridad por causa de su padre. Es interesante, los hijos de Dios son príncipes, majestad, tienen majestad, sacerdotes. Los hijos del diablo no son esclavos. Los hijos de Dios tienen camino. Los hijos del diablo están perdidos. Entonces, vivimos tanto tiempo como hijos del diablo que a veces no sabemos vivir como príncipes. Y ahora tenemos que aprender a disfrutar de este estatus, de la autoridad. Entonces, si un príncipe llega, él va a cualquier lugar, él tiene autoridad, tiene siervos que nos sirven, los ángeles de Dios. Nosotros no mandamos en los ángeles, pero ellos son como guardias a nuestro alrededor, guardando, porque nosotros no tenemos esta visión espiritual. Ellos nos ayudan en lo que no podemos alcanzar. Vamos a ver 1 Corintios 3:16. Creo que el Espíritu Santo habita dentro de mí y está conmigo. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces somos el templo del Espíritu, Él vive en nosotros. Y Pablo va a hacer eso con preguntas. ¿Ustedes no saben de quién ustedes son? ¿Quién vive en ustedes? Entonces hay que disfrutar. Hay gente que vive una vida miserable todo el tiempo, que no sabe quién es. Está perdido, con miedo, todo el tiempo inseguro, y no podemos como hijos de Dios vivir inseguro. El Espíritu Santo, entonces yo tengo tanto que tratar mi cuerpo como este templo del Espíritu, como disfrutar de ser el templo del Espíritu. ¿Cómo ustedes creen que es el templo del Espíritu? Cuando ustedes piensan en el templo del Espíritu, ¿un lugar sucio o un lugar limpio? Puede abrir el micrófono. Limpio. Limpio. Un lugar limpio, ordenado, bonito. Yo tuve la oportunidad de ir al Taj Mahal. Afuera es algo lindo, usted ve ahí las fotos, videos. Eu pensava que era um castillo, assim como um palácio, com muebles, aquela coisa elegante de um palácio.
Eu, quando cheguei allá, é todo escuro. Allá adentro é oscuro e em meio tem uma réplica de um sepulcro, porque abajo, en la parte de abajo, es un sepulcro. Entonces, para los hijos, un templo para los ídolos, por fuera hasta parece bonito, por dentro es un sepulcro blanco, como la Biblia dice, un sepulcro pintado, solo tiene apariencia de ser algo bonito. Pero el templo del Espíritu no. Aqui dentro somos bem cuidados, limpios. Entonces, tenemos que disfrutar, porque cuando el Espíritu, la Biblia mismo dice, mismo Jesús dice, que cuando el Espíritu Santo, cuando un Espíritu se va, ¿qué es lo que un Espíritu maligno inmundo se va? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Él limpia, adorna, deja todo bien cuidado. Entonces, Jesús, él cuida bien de sus hijos. Tenemos que disfrutar. Creo que el Espíritu Santo habita dentro de mí y está conmigo. Nosotros no estamos solos, nunca. Es lo que muchos tienen, pasan por momentos de soledad, pero esta soledad no es una soledad de desamparo. Puedo no sentir la presencia de los demás, como Cristo fue llevado al desierto para ser tentado. Siendo tentado allá en el desierto, la Biblia dice que Cristo estuvo solo, pero los ángeles estaban con él, el Espíritu Santo estaba con él, el Padre estaba con él. Nosotros nunca estamos solos, podemos estar solos en no encontrar la respuesta en los hombres. Cuando nos sentimos solos, por no tener la respuesta humana, es porque Dios nos está llevando a conocer la respuesta de Dios. Entonces, todo es una bendición. Los problemas se acabaron, porque toda hora es una oportunidad de ver la respuesta de Dios. Juan 16:13. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces creo que estás guiando mi vida por el Espíritu Santo. Ese Espíritu, la promesa ya se cumplió. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará toda verdad. Nós es que oramos en la oración de aceptación, que el Espíritu de la verdad me guíe y obre sobre mí. Entonces, porque no hablará por su propia cuenta. Es tan poderoso que Él me guía y hasta mis palabras, hasta las palabras, Él me guía hasta las palabras que yo voy a decir. Él me da sabiduría, gracia en los momentos de mayor dificultad. Entonces, crea que usted está siendo guiado por el Espíritu. También Juan 14:14. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Ajá, tenemos que disfrutar de esta respuesta de Dios en nuestras vidas. Él da la respuesta. Allá en Juan 14, Juan 16:24, Él va a decir, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pedid y os será dado, para que se cumpla vuestro gozo. Dios ama a bendecir. Creo que está respondiendo mis oraciones, pero yo no siento, yo no veo. No es por sentir. Él está obrando. Él se mueve en un mundo invisible y espiritual y que nosotros tenemos que disfrutar de este reino. Entonces está respondiendo mis oraciones. Él está respondiendo. Toda oración de un hijo de Dios es respondida. Toda. No hay oración que no sea respondida. Te agradezco por darme la autoridad para atar a Satanás y las fuerzas de la oscuridad. Lucas 19, 10. Lucas 10, 19, perdón. Lucas 10, He 19. aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones,
y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces Él nos da potestad, ya tenemos autoridad. Si antes estábamos ahí esclavos del diablo y Satanás tenía autoridad sobre nuestras vidas, ahora es el contrario, nosotros tenemos autoridad. Con la muerte, Jesús, Él solucionó todo. ¿Cuál es el problema que estamos pasando que no puede ser solucionado? Ya fueron solucionados, ya no hay problemas, tenemos oportunidades para ver la respuesta. Entonces, Él te va a dar oportunidades. Entonces, Él ya nos dio esa autoridad para atar a Satanás y las fuerzas de la oscuridad. Entonces, las tinieblas tienen que retroceder mientras la luz avanza. ¿Quién es la luz del mundo? ¿Quién es la luz del mundo, amado? Cristo. ¿Quién más? El Espíritu Santo. ¿Quién más? Nosotros somos Exacto. Nosotros en Cristo somos la luz del mundo. Cristo es la luz del mundo y nosotros hemos recibido la autoridad a través de Cristo Jesús. Estamos en Cristo y por eso tenemos autoridad. Entonces tenemos la autoridad si hay pecado en mi casa, si hay pecado en donde yo estoy. El hermano Andrés es un holandés, él murió este año, fue uno de los mayores misioneros del siglo XX. Él entró en las fronteras soviéticas, conocidas como cortinas de hierro, llevando Biblias, era prohibido. E antes que ele empezara su ministerio, a su mamá sempre orava por ele, predicava e orava por ele, e ele não queria saber. Foi a la guerra. Na época estava tendo a guerra de Holanda, era a guerra de la Índia Oriental, algo assim que estava tendo na guerra. E ele foi herido em combate e já não podia mais. E ele recebeu a notícia que sua mamá havia muerto. Se quedou muito triste, pero sua mamá havia dado um regalo na Bíblia. E ele tomou a Bíblia allá no hospital e começou a ler. E havia uma enfermeira que começou a invitar para escuchar os cultos, porque Holanda é um país protestante. E nesta época havia muitos predicadores. Ele foi, se converteu. E começou também com um problema na perna, e como não podia mais ir à guerra como soldado, não podia ter um trabalho comum por la deficiência de seu pé, ele foi trabalhar em uma fábrica. Era o único homem que havia allá. E havia uma mulher que ela era a líder allá. Era a influência entre todos. E ela era muito grosseira em suas palavras. E então, ele, orando, um dia ela invitou. Vamos a uma campanha evangelística que vai haver aqui. Há um evangelista que está predicando. E era uma tienda. Aí, uma carpa enorme, se foram, escutou a palavra. E nesta noite, ela se foi a la casa. E então, ele tinha uma bicicleta, la encontra e disse: eu te dou um raio hasta tu casa. Mira a importância de saber que somos guiados por el Espírito. E o Espírito Santo dijo: não hable nada, não diga uma palavra, porque nós queremos fazer o que o Espírito Santo faz. E ele já havia hecho a evangelização, evangelizou, la levou e deixou que o Espírito Santo obrara. E foi caminhando com sua bicicleta, la levou, deixou na casa. No outro dia, ela le busca a ele chorando e disse: ayer eu me senti a pior pessoa do mundo, porque eu pensava que tu ibas repetir toda a prédica del pastor depois que terminamos allá, pero tu não dijiste uma palavra. Eu me senti a pessoa mais sucia do mundo, indigna. E llorando, ela pediu perdão a Deus, aceitou a Cristo. Quando alguma mulher em la fábrica queria hablar alguma grosseria, algum chiste grosseiro ou mal intencionado, ella não, aqui não, que já não decimos isto. Então, a través da autoridade
Satanás foi atado naquele lugar. Aquela mulher foi salva, e aquele ambiente era um ambiente de trabalho, foi conquistado. Cristo conquista nosso coração, conquista nosso hogar, e Ele nos leva a conquistar. Nós fomos criados para conquistar e não ser conquistados. Quem nos domina e nos conquista é Deus, não é Satanás. Não são os homens. Por esto, o mesmo escritor de Romanos, Pablo, de Hebreus, o escritor de Hebreus vai dizer: eu não temerei lo que me pueda hacer el hombre. Porque nós não fomos hechos para ser conquistados, fomos hechos para conquistar. Então, nós temos autoridade. Na oração, temos que desfrutar. Ore isso. Quer ter uma oração poderosa? Ore. Senhor, tu eres o Cristo, o Hijo del Deus viviente. Eu confesso e declaro uma vez mais: has vencido a Satanás. Confesse, grave, enraice isso em seu coração. Essa é a oração do pacto para desfrutar. Temos que orar a palavra. Você tem vários versículos que pode orar a palavra e ter autoridade em sua casa e onde você esteja. Ato todas as forças das tinieblas que me estão dando a incredulidade, estão me levando a incredulidade em meu coração e pensamento, e trabalhando em minha família, negócios, escola, em nome de Jesucristo. Então, você vê, primeiro, empiece em você, em seu coração e seus pensamentos, em sua família, em seus negócios, na escola, em todos os âmbitos e áreas a seu redor. Esta oração é a oração de los hijos de Deus para conquistar, disfrutando del pacto. O pacto nos deu vitória. Te agradeço por dar-me a autoridade para receber a ajuda de los ángeles. Vamos ver Hebreus 1:14. Los ángeles nos ayudan, eles nos auxiliam em nosso trabalho de la predicação do evangelho. Los ángeles nos ajudam. Não é que nós mandamos em Los Ángeles, não. Deus não nos chamou para mandar em Los Ángeles, pero manda Los Ángeles para ajudar-nos nesta batalha. Está difícil, as coisas estão complicadas, os ataques são muitos. Então, Senhor, manda tus ángeles, para que eu não seja enganado, para que, a vezes, uno está muito cansado da batalha espiritual, da guerra, que, Senhor, manda tus ángeles. Ahora eu não tenho aquela força, pero eu sei que não estou solo nesta batalha espiritual, porque nem sempre o homem que é carnal ele não vai entender as coisas espirituais, pero o homem espiritual ele tem que entender que ele tem todas as armas possíveis. Quem lê aí Hebreus 1:14, por favor? Não são todos espíritos ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Então, ele nos auxilia a nós que somos salvos. Entenda, não mandamos em Los Ángeles, não adoramos a Los Ángeles, só adoramos a Cristo. Os homens idólatras, eles pensam que têm que adorar a Los Ángeles. Esta era um engano, uma herejia em los tiempos de la iglesia primitiva. E o escritor de los Hebreos, ele está mostrando qual é a verdadeira direção. É que los ángeles nos sirven, são ministradores, são enviados a servir a favor de quem? De los herederos de la salvación, de los hijos de Dios, aqueles que têm salvação, que irão heredar todas as coisas em sua plenitud al final. Então, e outros têm a visão equivocada de que tem que mandar em los ángeles. Está aqui um ángel com a espada de fogo, e esse ángel vai ser isso aqui. Vaya, vem aqui. Não. Senhor, envia tus ángeles. Eles sabem o que têm que fazer. Eles nos auxiliam na tarefa. Então, sou eu que dou a voz e a autoridade. Ato a Satanás, os espíritos imundos, e os ángeles me auxiliam na tarefa de la predicação
del Evangelio. Tenemos esta autoridad. Señor, cúbrenos. Es que lo que yo no veo, no puedo ver, no estoy aquí, pero en el mundo espiritual estamos guardados. Si hay demonios, por esto Lutero decía, si hay demonios tantos cuanto las láminas de los techos, aún así yo voy en el nombre de Cristo Jesús, cuando él fue llevado para ser inquirido allá por la Iglesia Católica. Fue sin miedo, porque maior é aquele que está em nós que aquele que está no mundo. Creio que envias a los ángeles que me proteges quando enfrento uma crise. Estou em crise, mi mente, os ángeles do Senhor estão a mi alrededor. Eles cuidam para que eu tenha todo o ambiente cambiado, propício. E agradeço por dar-me a bendição de la cidadania del cielo. Vamos ler Filipenses 3, 20. Entonces tenemos la ciudadanía del cielo. Pablo sabía muy bien lo que estaba hablando. Quien encontró puede leer ya de inmediato. Entonces tenemos la ciudadanía del cielo. ¿Qué dice? Filipenses 3:20. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Recordando que tenemos que disfrutar del reino de los cielos ya. Esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero pregunto, ¿el Señor Jesús ya está reinando o todavía reinará? Jesús está reinando. Está reinando. Ya está reinando. Amén. El reino de Dios está aquí. Él ya está reinando hoy. Él reina hoy y siempre en nuestras vidas. Entonces, esta bendición por los días de hoy, Pablo entendía muy bien. Usted se acuerda cuando Pablo ele va a ser azotado. Ele pasa por azote, espera un momento, ele va a decir, ¿es así que ustedes tratan a un ciudadano romano? E o governador do lugar se quedou surpreendido. Não, um cidadão, todos podem comprar uma cidadania. Eu não comprei não, eu sou nascido romano mesmo. E o governador se quedou temblando porque ele sabia que nenhum cidadão romano pode ser golpeado sem um justo juízo. Então ele chamou por su derecho. Ele sabia sua cidadania. Sendo hebreu, sendo judío, era um romano. Tinha cidadania romana, nascido romano. Então, eu nasci em quem? Em Cristo. E eu posso chamar por esta cidadania. Nuestra cidadania está nos cielos, onde esperamos al Salvador. Então, podemos disfrutar. Satanás não nos pode tocar. Nós não devemos explicações a Satanás, não. Contra ele temos autoridade. Podemos decidir em nome de Cristo Jesus. Você vai daqui. Te agradeço por dar-me a bendição do evangelismo mundial. Isso é um versículo de memória, verdade? Todos nós sabemos de memória. Hechos 1:8. Mas, recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esse é o versículo que já nem necessitamos propriamente abrir a Bíblia, porque já tem que estar em todos nós. Hemos recebido o poder de Deus. ¿Para quê? Para a evangelização mundial. Não é o poder como nós por muito tempo pensávamos que eu recebo poder de la maneira de ser lleno, a hora que eu sinto todo aqui e sinto aquela coisa e a vezes caio no piso e empiezo a falar em línguas estranhas e só isso. Não. É um poder que te impulsa. Isso é dínamos. Da palavra dinamite,
dinamites, es el dínamos. Una explosión que es de dentro hacia afuera y que te impulsa. Una explosión tan fuerte que hace que vaya en todas las direcciones. El poder del Espíritu Santo. Tenemos este poder. Recebimos el Espíritu Santo para ser guiados y que Él obre en nosotros. Entonces, el incómodo que muchas veces sentimos es el Espíritu Santo, nos incomodando para hacer la tarea. Y la tarea, Cristo no nos llamó para hacer, tener una familia feliz. Él no nos llamó para ser ricos, un buen carro en el garage, una casa enorme, un prédio, un edificio, para ir a las mejores escuelas. Y todo eso es muy bueno. Yo oro para que cada uno de nosotros podamos disfrutar de eso. Una casa confortable, una familia feliz, bonita, grande en Cristo, una casa, un edificio, carros, un carro que no te deje ahí en el camino. Cuando usted necesite, vaya, entre en tu carro y vaya para donde necesite. Pero Él nos llamó para todo eso, para que sea para la evangelización mundial. Te dio matrimonio para la evangelización mundial. Te dio hijos para la evangelización mundial. Dios no te dio hijos para usted. Entonces, el Espíritu Santo es este dínamos. Y cuando ocurre una explosión, ¿qué es lo que pasa? ¿Es de dentro hacia afuera o de fuera hacia adentro? ¿Te lanza lejos o te deja en el mismo lugar? Puede abrir, puede hablar. Una explosión. Cuando algo explota, ¿es para lejos o te deja en el mismo lugar? Lejos. Para lejos. Lejos. Exacto. El Espíritu Santo es dinamite, es la explosión. ¡Buf! Y nos lleva en todas las direcciones. Por eso usted puede ver ahí, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es una explosión fuerte, poderosa, que nos hace mover de donde nosotros estamos. Yo me siento incomodado. Claro, el Espíritu Santo está haciendo así. Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, ¡puf! Nos hace llegar cada vez más lejos. Él va a incomodar nuestro corazón, Él va a mover nuestra vida, Él nos va a guiar y va a obrar sobre nosotros para que la evangelización mundial ocurra. Entonces, el pacto de solo evangelizar, evangelización mundial. Entonces Dios me dio un carro, entonces ahora voy a estar más cómodo. Sí, más cómodo para hacer la evangelización mundial y no para quedar en el mismo lugar. Dios me dio una casa, un lugar tranquilo, sí, tranquilo para que usted tenga paz para planearse para la evangelización mundial. Me dio un buen trabajo, condiciones financieras, sí, para la evangelización mundial. Para que estos gastos que Dios ha dado, los gastos sean con la evangelización mundial. Si mi familia está aferrada en el pacto de solo Cristo, de solo evangelización mundial, todo lo que haga yo, mi familia, será para eso. Va a glorificar el nombre de Dios y ¿qué es lo que va a pasar? Seremos felices. Pero si estamos fuera del pacto, nunca seremos felices, porque estaremos en el humanismo en las cosas. Entonces, cuando yo disfruto de la oración, cuando yo entiendo estas cosas y puedo pedir el reino de Dios sobre mi vida, entonces yo oro correctamente, tengo la respuesta correcta y puedo disfrutar. Entonces, si yo no entiendo estas cosas, yo voy a estar orando de manera equivocada y siempre voy a pensar que Cristo no responde mi oración. Eu quero um matrimônio feliz. Para quê? Para ser feliz. Você não vai casar-se para ser feliz. Solteiros que estão aqui, se querem casar-se para ser feliz, não casam, por favor. Nadie se casa para ser feliz. Se casa para hacer alguém feliz. Eu me caso porque sou feliz. Ya está resuelto todo en mi corazón. Entonces, que pueda disfrutar y proclamar
que Jesús es el Cristo en el campo y creer que mi posteridad y yo completaremos la evangelización mundial, proclamando el evangelio hasta lo último de la tierra. Para esta obra, que puedas darme la evidencia representativa, monumental, que salvará una época, que el Señor nos muestre la evidencia para salvar, no sea solo de palabras, como Dios está haciendo, dando poder. Yo veo personas transformadas, mi casa, las cosas cambiar. Si antes yo hacía todo para el pecado, había un montón de cosas, pornografía, mentira, engaño, robo, tristeza, discórdia, peleas. Ahora es diferente, yo veo el fruto del Espíritu. Essas são evidências que se muestran de maneira clara em minha vida, na evangelização mundial. Então, temos que entender isso, amados, e saber que isso é contínuo. Cristiano não toma vacações. Eu sei que são tempos de vacações e a maioria quer estar em vacações. É o que nossa mente diz. É o que está gravado. Aí eu já não oro, não hago aposento alto de oração, não hago meu devocional, porque eu estou de vacações. Essas vacações são do trabalho secular, ou do trabalho el ministério, pero não de Cristo. El cristiano nunca pode olvidar el pacto e orar sempre nisto, e disfrutar sempre disto. Entender que isso é contínuo e que sem esto eu não vou descansar e não posso descansar e ter esta paz. Porque eu tenho gravado aqui e Ele hace todas as coisas em nós outros, Ele completa todas as coisas. Então, Ele nos dá esta evidência. Onde eu vou, há salvação. Essas evidências são vistas na minha família. Não posso ser cristiano solamente na igreja. Eu sou cristiano na igreja, mas com minha família não. Família eu sou. Ou com meus amigos não. Com meus amigos eu sou uma pessoa comum. Não, eu sou um filho de Deus que foi levantado para ganhar o tempo e as épocas. E onde eu vaya, eu vou influenciar de maneira natural. Quando é natural, aí não é nada aborrido, porque é natural. O que você habla, você se torna uma pessoa mais interessante. Pablo tinha o evangelho tão naturalizado em seu coração que ele foi delante das autoridades e predicava Cristo. Amém? E terminamos. Oro todo esto em nome de nosso Senhor Jesucristo. Amém. Então, já vês que todo o que aprendemos aí no caminho de salvação, resumimos em oração. Essa é a oração para desfrutar do pacto. Glorifico a Deus, que o Senhor pueda obrar todo. Então, quer orar a palavra? Quantos versículos com esta oração? Você pode orar toda a palavra e ter poder e desfrutar do pacto em sua vida. Que desfrutemos deste Cristo todos os dias, com dolor, sem dolor, com alegria, sem alegria, com paz, sem paz, aparente, porque a paz de Deus não pode quitar, e a paz com Deus, muito menos. Disfrute de Cristo todo o dia, todo o tempo, e seamos os evangelistas que irá ganhar o tempo e a época, levantando os remanentes que ganharão a posteridade. Que bueno saber que nossos hijos vão a seguir isto, não seja só para mim, seja para os demás, um legado espiritual. Amém? Amén. Amén. Uma pessoa que pueda hacer su fórum. No quiero pasar a hacer su foro. ¿Quieres? A decir que entendí. El fórum. Uma esperança.
Sí, ahí mi hermano. Pues, nos dice que, bueno, el principio pues es como dice en Mateo 6:33, que busquemos primeramente del reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y también pues nos habló de Cristo, que Cristo es el Hijo del Dios viviente y pues que debemos como dice en Juan 3:8, que no debemos de practicar el pecado, y que todo lo debemos de poner creo que Jesús es el Cristo y que Él me ha librado de la ley del pecado, que todo lo llevemos pues en el nombre de Jesucristo y que pues ahora también que estamos pues entre comillas de vacaciones de semillita, pues que necesitamos pues estar cada día en el aposento alto, haciendo nuestro devocional y pues no olvidarnos de que Jesús es el Cristo y que debemos de llevarlo a la práctica y pues estar en oración cada día, pidiendo y en oración a Él. Es todo, pastor. Amén, amén. Que Dios me la bendiga, hermana Esperanza. ¿Alguien más? ¿Quién más puede hacer su foro? ¿Quién más? Así es. Así es. Buenas noches, pastor. Abra su video. Pues Dejen no tengo sus tanta videos pila, pastor. activados. Bueno, lo que entendí, pastor, en Mateo 3:6-33, ¿no? Que debemos de pedir, ¿no? Pero debemos de pedir conforme a su voluntad. También en Romanos 8:2, ¿no? Que dice que nosotros debemos de estar en la ley de Cristo, como usted comentó, ¿no? Disfrutar la vida con Cristo, ¿no? Como usted comenta, ¿no? Que luego llegaba a la iglesia, ¿no? Frustrado, ¿no? Y así yo también lo digo, ¿no? Nosotros debemos disfrutar, ¿no? En Cristo. Hacer todo para el Señor disfrutando, ¿no? También entendí que el Señor nos dio autoridad, ¿no? Para reprender y sacar demonios, ¿no? Muchas veces a lo mejor se nos olvida a nosotros como hijos de Dios, ¿no? En orar o tener esa autoridad. También a lo que entendí, pastor, fue que las cosas que Dios nos da es para el reino del Señor, ¿no? Como si Dios nos bendice a lo mejor con el dinero, invertir en la obra, ¿no? Así como el carro, una casa, en todo momento, ¿no? Invertirlo todo para la obra, hasta para los hijos, ¿no? Que son prestados, ¿no? Que dicen que son prestados, entonces para invertir todo para la obra del Señor, para que puedan ser esos misioneros que podamos predicar, ¿no? A lo mejor no yendo a otro país, pero podemos ser misioneros con nuestros vecinos, alrededores, ¿no? Es lo que entendí. Y disfrutar las 24 horas en Cristo Jesús. Amén. Amén, gracias. Karim, escuchar los remanentes. Karim. Karim. Andrés. A tu foro, Andrés. Sí, pastor.
lo que yo le entendí a lo que nos estaba hablando fue de que tenemos que hacer nuestra confesión todos los días de Mateo 16:16, de que y creer que Cristo murió en la cruz, resucitó y resolvió por completo el problema fundamental de nuestra vida, y que aplastó la cabeza de Satanás, que nos había separado bueno, que hubo una separación entre el hombre y Dios, y hasta me pongo nervioso. Y entonces yo creo que también Jesús es el verdadero rey que rompió la autoridad de Satanás, que nos habla en Juan 3:8. También creo que Jesús es el Cristo, el verdadero sacerdote que rompió la ley del pecado y las maldiciones, que nos habla en Romanos 3:8, no, 8:2, perdón. Y también que Cristo es el verdadero profeta que hizo el camino para encontrarme con Dios, que nos habla en Juan 14:6, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, que nadie viene al Padre sino por Él. Que el Espíritu Santo también, lo que le había entendido, que habita dentro de nosotros, que está con nosotros, que nos habla creo que en 1 Corintios 3:16, que también nos está guiando nuestra vida por el Espíritu Santo en Juan 16:13, que nos habla ahí. Responde nuestras oraciones, que nos habla en Juan 14:14, y que nos dio autoridad para derrotar todas las acechanzas del diablo y las fuerzas de la oscuridad, que nos habla en Lucas 10:19. Y ya, eso es todo. Gracias. Pastora Cláudia, ¿quién va a participar ahí? Soy yo, pastor. Gabriel. Bueno, pues lo que yo entendí, que tenemos que predicar solo Cristo y que debemos de poner a Dios en primer lugar y que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Entonces, todo esto que nosotros hablamos aquí, transformar en oración. Ya tenemos todo y necesitamos orar la palabra con esas seguridades, esa certeza que ya tenemos. Entonces, transforme todo esto en oración. Ya tenemos la seguridad, tenemos la certeza, pero a veces, en el momento de orar, no ponemos esto en práctica. Entonces, pongamos en práctica, oremos. Y vamos a terminar con el último fórum, Mireia. Bueno, pastor, yo entendí que... Ajá. Yo entendí que, bueno, Jesús, Él es el verdadero rey, ¿verdad? Que Él aplastó como tal en la cruz el pecado, ¿no? La obra de Satanás. Le quitó la autoridad, más bien dicho, a Satanás, ¿no? Que pues antes nosotros de aceptar a Jesús, pues vivíamos bajo la autoridad de Satanás, ¿no? Como hijos del diablo. Pero que Jesús cuando murió pues en la cruz, Él aplastó la cabeza del diablo, ¿no? Y que también Cristo, Él es el verdadero sacerdote, que Él es el que tiene la autoridad de perdonar como tal nuestros pecados, y Él es el verdadero profeta porque Él no solo abrió el camino, sino que Él es el camino para encontrarnos con Dios. También aprendí que pues, nosotros somos templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo vive en nosotros, por eso debemos de vivir en santidad, en obediencia, porque el lugar donde mora el Espíritu Santo pues debe de estar limpio, debe estar ordenado,
y que el Espíritu Santo es el que guía nuestras vidas, ¿verdad? Él es el que nos da la sabiduría, el discernimiento, y es también el Espíritu Santo, Dios, quien responde a nuestras oraciones, ¿verdad? Y siempre cuando oramos, pues nosotros debemos de pedir todo en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y creer, por supuesto, que vamos a recibir lo que nosotros estamos pidiendo, siempre y cuando pues sea la voluntad de Dios. También aprendí que pues Jesús, Él nos dio la autoridad, bueno, cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, una de las bendiciones que tenemos como hijos es la autoridad, ¿no? Para vencer a Satanás, de reprenderlo, ¿verdad? De echarlo fuera de nuestras vidas, cuando él viene con mentiras, con sus estrategias, no para hacernos como que flaquear, ¿no? Menguar. Pero pues ahora nosotros tenemos esa autoridad. Otra bendición como hijos de Dios es que tenemos la protección de los ángeles, ¿no? Y nosotros podemos pedirle a Dios que nos mande pues esa ayuda, ¿no? En todo tiempo, en todo momento, cuando nosotros sentimos que quizá no podemos, nosotros debemos de pedir la ayuda de Dios mediante sus ángeles, ¿no? También algo muy lindo es que pues con Jesús, una vez ya pues aceptando, ¿no? A Jesús como nuestro Señor y Salvador, una de las bendiciones también que tenemos como hijos es que nuestra ciudadanía pues está en los cielos. Nosotros vivimos acá en este mundo, pero por un tiempo no somos de este mundo, no pertenecemos aquí, solamente estamos de paso y nuestra ciudadanía está en el cielo, por lo tanto pues debemos de enfocarnos, ¿no? En las cosas pues de allá arriba, ¿no? Acumular las riquezas espirituales allá en el cielo y no aquí en la tierra, porque pues todo es terrenal y algún día todo esto se va a terminar. Y el último punto importante pues es en la evangelización mundial, ¿verdad? Que nosotros debemos de evangelizar, hacer misiones, ¿verdad? Empezando por nuestra casa, nuestra familia, nuestros vecinos, el pueblo, nuestro estado, nuestro país y después de las otras naciones, ¿verdad? En donde quiera que nosotros estemos, pues debemos de estar haciendo misiones, debemos de estar evangelizando, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, Él es el quien nos da el poder. Y es todo. Amém. Ustedes han entendido muy bien. Transforme todo esto en oración. Y haga con que esta oración sea la oración que ustedes disfrutan del pacto con Cristo. Amém? De esta manera se va a ver cómo va a haber un cambio en su vida, en todo lo que usted hace. Haga siempre esta oración, la oración del pacto. Amém? Entonces vamos a orar. Vamos a agradecer a Dios. Señor, Dios vivo, te damos gracias, oh Dios, te adoramos y glorificamos tu nombre. Agradecemos, Señor eterno, porque nosotros estamos en el pacto en Cristo. El pacto de solo Cristo. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el que ha sido la respuesta, ha vencido a Satanás, ha aplastado a Satanás como el verdadero rey, ha perdonado nuestros pecados como el verdadero sacerdote, nos ha dado libertad y ha abierto el camino hacia Dios. Agradecemos, Señor, porque este camino fue abierto, porque nos has dado libertad, Señor eterno, ya no somos más esclavos. Agradecemos porque podemos disfrutar, Señor eterno, de la autoridad como hijos de Dios. Padre, que tu Santo Espíritu que habita dentro de nosotros nos guíe y obre sobre nosotros todos los días. Señor, sabemos que estás respondiendo nuestras oraciones. Agradecemos por darnos autoridad, Señor, para atar a Satanás y toda oscuridad, Señor eterno, que ha llegado en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestro alrededor.
Atamos todas as forças de tinieblas, Senhor eterno, que queira trazer incredulidade em meu coração, em minha família, en el trabajo, en los negocios, en la escuela, en el nombre de Cristo Jesús. Te agradezco, Señor, por darnos autoridade, Senhor eterno, de receber a ajuda de los ángeles, disfrutando de la presencia del Dios Emmanuel, que es Cristo Jesús. Senhor eterno, nosotros creemos que tú envías sus ángeles para protegernos cuando nosotros estamos en crisis. Te agradecemos, oh Deus eterno, por darnos la bendición de la ciudadanía del cielo. Agradecemos, ó Deus, por dar a bendição da evangelização mundial e que podamos, Senhor, desfrutar e proclamar que Jesus é o Cristo em el campo, Senhor eterno, em todos os campos, e creer que minha posteridade, Senhor eterno, e eu, Senhor, haremos e desfrutaremos de la evangelización mundial, proclamando el evangelio hasta el último de la tierra. En el nombre de Cristo Jesús, que por eso, Señor, podamos ver las evidencias, Padre, para salvar las épocas. Todo esto oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga. Gracias a todos que estuvieron aquí en la Escuela de Evangelismo. Bendiciones a todos, que Dios me los bendiga. Disfruten de Cristo Jesús hoy y siempre. Bye. Amén. Dios les bendiga. Amén. Dios les bendiga. a todos. Que Dios me los bendiga a todos. A todos. Dios los bendiga.